De entrada, debemos tener en cuenta que el país es un medio de comunicación ligado a unos intereses económicos y políticos determinados y que desde los años 90 presenta un anticatalanismo cada vez más exagerado. Y esto no significa que sus noticias no nos sirvan, pero sí que debemos ir con cautela, buscando ciertos matices siempre que nos hablan de Cataluña. No somos los únicos que lo afirmamos, hay publicaciones al respecto. El objeto del vídeo del País es hacernos creer que el término corona catalano-aragonesa es una manipulación perversa del catalanismo y además pone nombres y apellidos: el archivero Próspero de Bofarull y el escritor Antonio de Bofarull. Hemos hecho un estudio dividido en 4 partes. En la primera presentamos unas notas históricas prestando especial atención en el equilibrio de poder dentro de esta corona catalano-aragonesa. En la segunda analizamos el clip y deshacemos algunas estrategias de manipulación mental. En la tercera parte vamos al ámbito historiográfico y veremos cómo se usa este término por parte de los profesionales. Para cerrar, presentaremos unas conclusiones. En historia, a veces se usan los vocablos originales del momento y a veces hace falta inventarse o añadir nuevas palabras. En la Edad Media, en cuanto a la Corona de Aragón, no había realmente ningún término para hablar de todos estos territorios. Quizá el que más se acercaba era el de Terres e Honors del Señor Rey de Aragón, en castellano, Tierras y Honores del Señor Rey de Aragón. Y esto es porque era un conjunto de reinos que se había ido agregando, se habían ido juntando, fuera por matrimonio, fuera por conquista. Luego no había una personalidad política única, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba en Castilla. La Corona de Castilla también se había formado añadiendo toda una serie de reinos y territorios, pero a medida que se añadían se iban integrando en un único contexto político, en el cual los reinos eran meramente apartados administrativos. En la Corona de Aragón, cada uno de estos reinos y territorios conservaba su personalidad política y entonces esto hacía más difícil poder hablar en un solo término que englobara todos estos territorios y todas estas realidades políticas. Debemos recordar que en la Edad Media no había una realidad social o nación que se identificara con un Estado, sino que los países eran más o menos el patrimonio de un noble importante, de un soberano independiente. Debemos entender también que en la Edad Media no era lo mismo una corona que un reino. ¿Y en qué se diferenciaban? El reino era un territorio gobernado por un soberano que tenía un conjunto lógico. Podrían ser unas leyes, una historia, quizá una cultura, unos límites más o menos definidos o un idioma, aunque en aquella época no tenían la importancia que se les da hoy en día. Cuando hablamos de una corona, en cambio, entendemos que era una serie de reinos que forman parte del patrimonio personal de un soberano, es decir, una serie de espacios independientes entre ellos que están gobernados por el mismo rey. Entonces, podemos entender corona mejor como un sinónimo de conjunto patrimonial. Así pues, si hablamos de Corona de Aragón, entenderemos que es el conjunto patrimonial de los reyes de Aragón. Pero, ¿por qué de los reyes de Aragón? Es simplemente una razón de prestigio. No es que el resto de reinos o condados estuviesen sometidos al reino de Aragón, como pretenden ciertos pseudoexpertos o ciertos polemistas de las redes sociales. La Corona de Aragón se formó cuando la Casa de Barcelona, de los condes de Barcelona, obtuvo el reino de Aragón mediante el matrimonio de Ramón Berenguer IV con la reina Petronila.
y ya se pueden inventar las teorías fantásticas que quieran, diciendo que si el conde de Barcelona se hizo vasallo de su suegro y otras historias que nos quieren explicar nuestros amigos los pseudoexpertos, pero la verdad es que estamos en la Edad Media y en la Edad Media domina el linaje del marido. Lo que aquí pasa es que, a diferencia de otros sitios, Ramón Berenguer IV tuvo cierto olfato político y continuó con la tradición de la anterior incorporación del Condado de Provenza. Entonces respetó toda la personalidad y las instituciones del Reino de Aragón. Así pues, ya desde el inicio, la corona de Aragón empezó siendo bicéfala, teniendo por una parte al reino, que continuó como tal, y por otra parte a los condados catalanes, que con el tiempo serían el Principat de Cataluña. La formación de la corona se completa con la conquista de los reinos de Mallorca y finalmente el reino de Valencia, que será la tercera pata, el tercer punto de poder, con el cual la corona catalano-aragonesa deviene tricéfala. Allende los mares, catalanes y aragoneses también conquistaron o dominaron los reinos de Sicilia, Cerdeña y Nápoles. Todo este conglomerado de reinos, de hecho, no tenía ningún nombre común. Básicamente eran, como hemos dicho, un patrimonio. Es cierto que en algún momento Pedro el Ceremonioso habla de corona de Aragón, pero precisamente si hablamos de este rey, debemos saber que él mismo se consideraba Pedro III, que si fuera la nominación de los reyes de Aragón sería Pedro IV. Aparte de esto, también sabemos que encargó un conjunto de estatuas para la sala del trono que representaran sus antepasados, y los soberanos previos a Alfonso el Casto que encargaron eran condes de Barcelona y no reyes de Aragón. Él mismo, en su crónica, nos pone el ejemplo de los emperadores alemanes. Nos explica que estos se van a coronar a Roma y de la misma manera su linaje, cuando se hacen soberanos de la corona de Aragón, primero van a Zaragoza porque es el reino de más prestigio. Con todo esto, se hace más fácil entender, en primer lugar, que ni los reyes se consideraban exclusivamente aragoneses, ni tampoco Cataluña, Baleares o Valencia pertenecieron o se integraron nunca en el reino de Aragón, como ciertas teorías presentadas con más o menos gracia pretenden hacernos creer. Para analizar esta pieza, debemos empezar por el final, cuando dice que un grupo de científicos y educadores van a revisar los textos. Aparte del señor José Luis Corral, estaría bien saber qué clase de científicos son estos de los que hablan. Dicho sea de paso, es curioso porque, a veces, cuando los historiadores decimos que somos científicos, parece que no se nos toma mucho en serio, pero ahora resulta que sí interesa cubrir la operación con visos de cientificidad. Y en cuanto a los educadores, bien, en España ya sabemos que hay ciertas tradiciones inquebrantables. La pregunta clave de todo esto es si entre esos científicos y educadores realmente hay historiadores, porque esto es lo que nos importa. Nos dicen que van a corregir unas incorrecciones de unos libros de texto, y la estrella de dichas incorrecciones será el término corona catalano-aragonesa, que tratan de una forma particularmente agresiva. En el momento culminante del montaje, hacen recaer toda responsabilidad en el archivero Próspero de Bofarull, mezclándolo de una forma engañosa con su sobrino nieto Antonio de Bofarull. Enfoquémonos en esta parte del material. Nos hemos fijado en que como mínimo hay 3 niveles de información simultánea presentados de una manera realmente confusa: el nivel de las ideas, el nivel de las imágenes y el nivel del texto sobreimpreso. A nivel de las ideas, el primer concepto es que Próspero de Bofarull manipuló un libro de 1238. La segunda idea que nos sirven, pegada inmediatamente,
es que el adjetivo catalano-aragonesa se utilizó por primera vez en un libro de 1872. Es una maniobra argumental antigua que poner un concepto detrás del otro incita al cerebro a relacionarlos. En nuestro caso, podríamos llegar a pensar que Próspero de Bofarull manipula un libro de 1238 usando por primera vez el término corona catalano-aragonesa. A nivel de la secuencia de imágenes, primero vemos un manuscrito y nos salta a la vista la palabra manipulación. La siguiente imagen es una portada que, como aparece muy grande, nos obliga a forzar la vista, y esto hace más fácil que pensemos que se trata de la portada de una edición moderna del manuscrito que acabamos de ver en la imagen anterior. A nivel de la secuencia de textos sobreimpresos, primero encontramos una frase en el manuscrito que versa: le permitió manipular un libro de 1238. En la segunda imagen, que es aquella portada que nos obliga a forzar la vista, el texto sobreimpreso dice, la primera vez que aparece el título. Esto hace muy fácil que, si hemos pensado que la portada era una edición moderna del texto antiguo, se refuerce aquella primera falacia de que Próspero de Bofarull añadió al manuscrito antiguo la expresión corona catalano-aragonesa. Fijaos que podemos estar llegando a todas estas conclusiones erróneas sin que ellos nos hayan dicho nada literalmente. Para colmo de la honradez, no es hasta el cuarto texto sobreimpreso, es decir, unos cuantos segundos después y con unas cuantas imágenes entre medio, que nos dicen explícitamente que la primera vez que se usó la expresión corona catalano-aragonesa fue en 1872, y asimismo vemos en la portada que el autor es Antonio de Bofarull y no Próspero. La traca final es la siguiente imagen, donde aparece el retrato de un señor con un texto sobreimpreso que nos dice el archivero manipulador. O sea, que después de darnos una serie de informaciones de manera opaca, conectadas tendenciosamente e incluso algunas de ellas falsas, nos cuelan una conclusión literalmente aberrante. Tomad nota que la forma de presentar esta información es un complicado juego de la pelotita muy difícil de distinguir para la gran mayoría del público. Para cerrar este bloque y despedirnos del pobre Próspero de Bofarull, debéis saber que académicamente ya se demostró que no hay manipulación alguna por parte de Próspero ni de nadie en ese manuscrito de 1238. Por otra parte, la edición que Próspero publicó de este manuscrito apareció en 1856, mucho antes de que apareciera el adjetivo catalano-aragonesa. Finalmente, es importante saber que el catalanismo en 1856 no estaba apenas articulado y mucho menos tenía algún tipo de expresión política. En definitiva, Próspero de Bofarull y la expresión corona catalano-aragonesa no tienen nada que ver.